Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Indigo Creations, gracias por visitar una vez más este canal, suscríbete si no lo has hecho y no se te olvide visitar y darle like a mi página en Facebook, Indigo Creations. Y continuando con las blasfemias, hoy les traigo la cuarta y última parte de esta increíble historia bíblica llamada Jonás y el gran pez. Pero antes de continuar, quisiera seguir analizando más a fondo algunos detalles de esta historia, la cual siempre me pareció una fantasía, pero entre más la desmenuzo, más me doy cuenta de que las interpretaciones que los creyentes les dan a estas historias están totalmente erradas. Por ejemplo, se supone que Jonás huye embarcándose en un navío hacia Tarsis para no cumplir las órdenes de Dios. Si se fijan, en ningún momento Dios le da la opción a Jonás de elegir si quería o no ir a predicar en contra de la gente de Nínive. Esa era la orden y debía cumplirla. Aún así, el profeta decide desobedecer a Dios, ya que el riesgo de ir a predicar en contra de gente mala le causaba más miedo que recibir un castigo del mismo Dios al no obedecerlo. La cosa es que a Jonás no solo no le importó desobedecer a Dios, sino que incluso prefería morir que obedecer sus órdenes. ¿Por qué les digo esto? Miren, si ponemos atención a lo escrito en esta historia bíblica, cuando el navío estaba en medio de la tormenta, el profeta pide que lo arrojen al mar para calmar la tempestad provocada por Jehová. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa si a una persona la arrojan en medio del mar? Jonás no podía regresar al barco, porque eso fue precisamente lo que originó la tormenta. Así que los marineros no podían ayudarlo. Entonces no había más opción que abandonarlo. No podían hacer nada por él. Además, ellos tenían que continuar el viaje. Obviamente, las posibilidades de sobrevivir en medio del mar son mínimas. Imagínense, expuesto al medio ambiente, sin alimento, sin agua, el peligro de los animales, etcétera, etcétera. Entonces, con una decisión como esa, lo más seguro es que el resultado sea la muerte, cosa que obviamente Jonás podía darse cuenta de ello. ¿Qué significa esto? Que Jonás, en lugar de arrepentirse y pedir perdón a Dios y clamar para que la tormenta termine, cosa que los marineros le propusieron y el profeta no hizo, Jonás decide suicidarse. La cuestión es que el profeta estaba muy decidido a no obedecerlo, al grado de que incluso prefirió perder la vida. Entonces, en ese momento, el profeta decide desaparecer en medio del mar y abandonarlo todo, y acabar definitivamente con esa relación tóxica. Pero resulta que Dios no iba a permitir tal humillación. ¿Quién se cree el tal Jonás para desobedecerme? ¿Cómo es posible que prefiera morir antes que llevar a cabo mi sagrado designio? Esto no lo puedo permitir. Yo soy Dios, el Todopoderoso. A mí nadie me humilla. Definitivamente este insensato recibirá un buen castigo para que aprenda quién es el que manda. Insisto, te lo dije, Jonás. No puedes escapar de Dios. A partir de ahí, Jehová decide torturar a Jonás hasta que éste entienda que no tiene otra opción más que obedecer. El profeta se da cuenta de que no tiene escapatoria alguna y que ni siquiera la muerte es una opción, y se da por vencido. Jonás le ruega a Dios que lo saque del pez y le promete que cumplirá con sus órdenes. Y después de 3 días y 3 noches de angustia, encerrado en el sistema digestivo del misterioso pez, Dios lo escucha y hace que el pez vomite a Jonás. Después de este martirio, el hombre sale del vientre del animal como si nada hubiera pasado, sin ningún problema de salud para continuar con la misión. Nínive se arrepiente. Jonás 3 del 1 al 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Bueno, en este punto Dios le recuerda al profeta cuál es la misión. Y como podemos ver, volvemos al principio de la historia. O sea, tanto problema para nada.
Jonás 3 del 3 al 5. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Me pregunto, si la idea de Dios era destruirlos por malos, ¿para qué mandó al profeta a avisarles? ¿Qué pretendía con eso? ¿Para qué arriesgar la seguridad del profeta? Nunca lo sabremos. Y me pregunto, ¿ese sería todo el mensaje de Dios? ¿Habrá dicho Jonás alguna otra cosa más que esa simple oración? Digo porque, que yo sepa, Dios no era un ser tímido ni callado. Cuando se daba la oportunidad, Dios hablaba, ya sea dando recetas de cocina, dando instrucciones de cómo acabar con algún pueblo, cuando hablaba de sus enojos y de cómo actuaría en esos momentos de locura, en fin. Dios hablaba mucho, por eso me parece muy raro que lo único que aparece en la Biblia como mensaje a los habitantes de Nínive sea solo esa corta frase. Al parecer, Dios se preocupó más por ser más creativo en la forma de castigar a Jonás que en el mensaje a los ninivitas, que se supone que es lo más importante de esta historia. Pero tal vez no había nada más que decir. Dios estaba molesto con ellos, y tal vez la idea era mantenerlos en suspenso y angustia durante 40 días, y al final simplemente destruirlos. Pero aquí hay algo interesante. ¿De qué forma logra Jonás comunicar tal mensaje? La verdad es que nadie lo sabe exactamente, porque para poder hacerlo, Jonás tuvo que hablar el idioma asirio, o que Jehová le hiciera el milagro para que pudiera mágicamente hablar ese idioma. Otra posibilidad es que el profeta proclamó su mensaje en hebreo, ayudándose de un intérprete que lo tradujera a los ninivitas. ¿Cómo fue? Nadie lo sabe. Además, siempre se ha dicho que Dios estaba muy preocupado por la maldad de la gente de esa ciudad y tenía planeado darles una oportunidad de arrepentirse de su mal camino y perdonarlos. Porque, fíjense bien, Dios castigó muchas veces a su propio pueblo cuando se enfadaba con ellos, ya sea con enfermedades, epidemias, fuego del cielo, matando a muchos de ellos, etc. Entonces, ¿qué podían esperar los extranjeros? Aquellos con los que Dios estaba molesto todos los días. Dios no perdonaba a los enemigos de Israel, al contrario. Recordemos que el mismo Dios mandó a su pueblo a matar a todos los habitantes de la tierra prometida. Entonces, ¿por qué dicen que a Dios le preocupaba tanto perdonar a la gente de Nínive? Según él, porque eran muy malos. Eso es falso. Eso no es lo que dice la Biblia. Las órdenes de Dios a Jonás fueron muy claras. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué fue lo que tenía que pregonar Jonás? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Aquí no había opciones. Dios nunca dijo, pero si se arrepienten los perdonaré. No. Él dijo, son malos y los voy a destruir. Punto. Jonás 3:5. Y los hombres de Nínive creyeron en Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Recordemos que, como todo pueblo extranjero, ellos tenían sus propias tradiciones, con sus propios dioses, a los cuales temían, rendían culto y se sentían protegidos por tales deidades. Pero increíblemente, solo bastó que un profeta del pueblo enemigo israelita, siervo de un dios al cual no adoraban, entrara en su territorio y predicara esta pequeña oración para que el pueblo entero ninivita cambiara sus ideas y creencias. Instantáneamente, todos creyeron en Jehová, ayunaron y se vistieron de cilicio. ¿Qué significa vestirse de cilicio? Es una vestimenta que en el Antiguo Testamento se menciona que en esas tierras se usaba como prenda de luto o duelo. O sea, por alguna razón desconocida que en la Biblia no se explica, inmediatamente toda la gente de la ciudad comenzaron a hacer los rituales pertinentes para que quedara claramente establecido
que a partir de ese momento su temor y rendición de culto sería dirigido a Jehová. ¡Wow! En realidad pensé que sería más complicado, pero esto no termina aquí. Jonás 3:6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Ok, la amenaza que el profeta predicó en ese lugar no solo asustó y sometió a la gente del pueblo, sino que incluso el mismo rey de Nínive, que no se menciona cuál es, se llenó de miedo. Se quitó la ropa y también se vistió de cilicio. Y no solo eso, sino que se sentó sobre ceniza. ¿Por qué el rey se sentó sobre ceniza? Bueno, borrego, sucede que en aquellos tiempos, en esa región, era costumbre sentarse sobre ceniza o arrojársela encima como símbolo de duelo, humillación y arrepentimiento. ¿Te acuerdas, borrego, cuando Job hizo lo mismo para humillarse ante Dios? Sí. Bueno, pues aquí lo mencionan para dejar en claro que incluso la máxima autoridad de esa ciudad se doblegó ante la amenaza de recibir un castigo por parte de Jehová. Esto es bastante raro. Ahora resulta que Jonás fue más valiente que todo el pueblo, el ejército, los sacerdotes e incluso el mismo rey de Nínive. Porque Jonás desafía a Dios al desobedecerlo, soportó sus abusos, arriesgó su vida en Nínive, se enoja con Dios, no le tiene miedo a la muerte. Pero sucede que toda una gran ciudad se doblega solo con la amenaza de un solo hombre que para ellos no representaba peligro alguno. Si así de fácil entran en pánico y se vuelven locas ante cualquiera, no me explico cómo llegaron a ser una gran ciudad como ahí se describe. En esos tiempos, no lo creo. Ahora, ¿acaso se llenaron de temor porque la amenaza venía de parte de Jehová? Porque Jehová ya era conocido en toda la región, al igual que sus abusos y fechorías, y aún así no le temían a Jehová. Y hasta ese momento los ninivitas no habían estado interesados en cambiar sus creencias. Pero insisto, extrañamente, solo faltaba que un extraño predicara el apocalipsis por las calles del pueblo para que inmediatamente dejaran de temer a sus dioses y los cambiaran por el peor de todos, el dios de su pueblo enemigo. Nada tiene sentido. Pero continúo con la historia. Jonás 3:7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. La cuestión es que rápidamente el rey ordena llevar a cabo algunos rituales, como ordenar que hombres y animales no se les dé alimento ni beban agua. No se menciona por cuánto tiempo se tenía que cumplir con esta orden, pero hacer que hasta los animales pasen sed y hambre como si eso fuera necesario para adoptar al nuevo Dios es ridículo. Jonás 3 del 8 al 9. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Pienso que por alguna razón desconocida, o tal vez por el mismo miedo, el rey quedó afectado de sus facultades mentales. Bueno, no se menciona así literalmente, pero si nos basamos estrictamente en lo escrito, podemos suponer que algo así sucedió. Tal vez debido a ese ritual que incluía no beber ni comer nada, no duró poco tiempo. Y eso lo afectó al grado que ordenó que hombres y animales se cubrieran de cilicio. O sea, los animales también debían guardar luto y humillarse. Y no solo eso, ordena que hombres y animales clamen fuertemente a Dios. ¿Se imaginan a los animales de luto y rezándole a Jehová? Entiendo que se le pida a las personas que se aparten de su mal camino, pero ¿acaso los animales también eran malvados? Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esta historia se pone cada vez más rara. De un momento a otro, a esa gente con fama de mala,
les da un tremendo miedo el ser asesinados por Jehová. Y debido a eso, los ninivitas cambian de actitud. Entonces Dios se arrepiente del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Por qué Dios se arrepiente? Dios quería darles una oportunidad a los ninivitas. No, borrego, en ninguna parte de esta historia dice eso. Dios estaba decidido a destruirlos y no lo hizo. Se supone que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿por qué Dios se arrepiente? Es que Dios es muy bueno. Claro, a veces Dios asesina a miles de personas porque tal vez en esas ocasiones no le dio tiempo de arrepentirse, pero cuando lo hace y no comete genocidio, es porque es muy bueno y misericordioso. Sí, claro. El enojo de Jonás. Jonás 4, del 1 al 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Obviamente, Jonás se enoja de que Dios no cumpla su palabra y perdone a los enemigos de Israel. ¿Para qué tanto teatro si al final no cumplió su palabra? Sí, lo olvidaba. El problema es que Dios disfruta de la humillación humana. Al parecer, sucede que Jehová se retracta porque obtuvo una de las cosas que más le agradan: la humillación y el sometimiento del pueblo, y es capaz de no cumplir su palabra siempre y cuando obtenga algo de ganancia. Pero, arriesgándolo todo, Jonás trata de justificar su huida a Tarsis. Se pone muy diplomático y le hace una crítica a Jehová diciéndole: Sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. En pocas palabras, Dios, ¿para qué te haces el tonto? Si lo que querías desde un principio era perdonarlos, tú mismo los hubieras obligado a cambiar de actitud. Y es verdad, Dios puede obligar a cualquiera a hacer lo que a él le dé su regalada gana. Porque a pesar de que el profeta prefirió perder su vida cuando pidió que lo arrojaran al mar, y eso lo podemos confirmar con el versículo 4:3, donde le pide a Dios que le quite la vida para terminar de una buena vez con este absurdo. Pero no, Dios disfruta de jugar con la angustia del ser humano y obliga a Jonás, torturándolo, haciendo que se lo trague un pez para tenerlo cautivo en su estómago hasta que se arrepienta y haga lo que se le ordenó. Entonces, del mismo modo, algo se le hubiera ocurrido a Jehová para obligar a los ninivitas a arrepentirse y hacer que le rindan culto. Jonás 4:5. Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Bueno, la cuestión es que, por fin, el profeta cumple su parte, y muy enojado se va, afuera de la ciudad. Se hace una sombrita con unas ramas que se encontró por ahí, y muy tranquilo se sienta a observar la ciudad y espera a ver qué ocurre con Nínive, pues por lo visto aún tiene esperanzas de presenciar su destrucción. Y también, ilusamente, pensando que Dios ya lo dejaría en paz. Pero no, ya saben cómo es Dios, le encanta el bullying. Jonás 4, del 6 al 8. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida. Ay, este Dios. Nunca está conforme y no sabe lo que quiere.
En lugar de disfrutar de la humillación, arrepentimiento y las alabanzas de sus nuevos devotos, tanto que estuvo molestando a Jonás para eso, resulta que se olvida de los ninivitas y mejor decide ocuparse de seguir molestando a Jonás. Entonces, Dios hace crecer una calabacera para que le dé más sombra. El hombre se alegra, pero ¿qué pasa? Al otro día, Dios se la quita y Jonás se enoja aún más. Oh, maldita sea, ¿qué le pasa? Ya cumplí con lo que me ordenó. Espero que ya me deje en paz de una buena vez. ¿Qué haré para molestarlo más? Ah, sí, le mandaré un viento que destruya su ramada y ya no tenga sombra. Que se quede en pleno sol del desierto para que sufra un rato. ¡Qué malo soy! La cosa es que el profeta casi se desmaya de la insolación y por segunda vez vuelve a desear la muerte y dice: mejor sería para mí la muerte que la vida. Jonás 4 del 9 al 11. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿Tanto te enojas por la calabacera? y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Sí, claro, Dios, cómo no, que te lo crea tu abuela. En todo este cuento, Dios se la pasa maltratando a Jonás solo porque no quería obedecerle. Ah, pero resulta que se porta todo misericordioso con un pueblo extranjero, con el cual estaba enojado, que tenían fama de gente muy mala, y porque no lo adoraban, algo que Dios considera como el peor de todos los pecados, y sin embargo los perdona, claro, a cambio de un poco de humillación. ¿Por qué no? Soy Dios. Arrástrense ante mí, y también los animales que me rindan culto. No me cae nada mal un poco de alabanza por parte del ganado. pero Señor, ¿para qué quieres que te rindan culto los animales? Cállate, Jonás. No digas tonterías. No arruines mi momento. ¿O quieres que te siga jodiendo la vida? No, Señor. Perdón. Ya me voy. Ok, ¿qué pasó después? Eso nadie lo sabe, porque resulta que aquí se acaba la historia. Los creyentes que se hacen llamar estudiosos de la Biblia dicen que el libro de Jonás no está escrito como un mito, sino como una historia real con un profeta histórico. ¿Qué pruebas tienen de ello? Ah, claro, la misma Biblia, ya que Jonás es mencionado en 2 de Reyes 14:25 y también fue confirmado, como ya les conté, por el mismísimo Jesús en Mateo 12:40 y 41. Inventan 1000 excusas para justificar esta historia, sacando todo de contexto, culpando de cualquier cosa a Jonás y maravillándose constantemente con las bondades que, según ellos, muestra su Dios. Y concluyen que cuando estamos en desacuerdo con Dios, es siempre nuestro punto de vista el que está equivocado. En fin, esta, mis estimados amigos, es otra más de las absurdas historias que aquella gente de la antigüedad imaginaba como las fábulas perfectas para adoctrinar a la población en la creencia de un supuesto Dios todopoderoso al cual había que temerle enormemente, y todo para controlar a la población. Un Dios que a la vez es absolutamente bondadoso y misericordioso, a pesar de que sus métodos para demostrarlo sean tan ilógicos, absurdos y en muchas ocasiones aberrantes. Porque díganme ustedes, ¿en qué momento Jehová tuvo un acto de verdadera bondad hacia su pueblo? Porque una cosa es que Dios beneficiara a sus líderes, reyes, mesías, etc., y por lo tanto también a sus ejércitos, para tenerlos contentos y que le controlaran a la gente. Pero ¿en qué parte de la Biblia se habla de algún beneficio que Jehová directamente haya hecho con su pueblo? Al pueblo raso, al de abajo, pero desinteresadamente, sin el fin de obtener algún beneficio a cambio. En fin, así termina esta historia.
Y ahora sí, por fin continúo con la sección de las borregadas, pero eso será en el siguiente video, porque si no, me voy a tardar más en subir este. Ay, Luis, ¿cómo la haces de emoción? Bueno, borrego, es que no tengo mucho tiempo para estar editando, pero el que sigue será de puras borregadas, preguntas y respuestas y las ocurrencias de la gente. Bueno ya, amigos, esto es Indigo Creations, gracias por visitar mi espacio y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.